Gloria a Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. A nuestro Dios sea la gloria, amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios ha sido bueno y su misericordia está ahí con nosotros siempre, amén. En esta noche, en esta tarde, Dios quiere hablar a nuestros corazones. Quisiera que usted vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Hay un texto muy conocido. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en esta iglesia, si usted es cristiano evangélico, alguna vez, por curiosidad quizás, ha leído el libro de Apocalipsis y encuentra unas palabras muy interesantes en este libro. No quiero hablarle de profecías, ni que se va a caer el mundo, ni nada de esas cosas. Solamente quiero enfocarme en este texto, en estos textos de la palabra del Señor. Dios ha estado hablando a mi corazón ya hace mucho tiempo, pero Dios sabe cómo lleva todas las cosas. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quisiera que lo lea conmigo una vez más, así, que se oiga usted, amén. Dice el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quiere orar conmigo? Padre mío amado, santo y precioso Señor, le damos gracias, Dios amado, bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tenernos una vez más en este lugar, Señor. Por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en las redes sociales, Dios mío, gracias, Señor. Que Dios mío sea su palabra la que llegue al corazón, Dios mío. Que sea su palabra, Señor mi Dios, el que traspase, Dios mío, los entendimientos, Señor. Que Dios mío usted sea hablándonos, Señor. Y que Dios mío glorioso podamos reconocer aquellas cosas que donde lo hemos ofendido, Señor. Y podamos rectificarlo, Dios mío. Y si hay alguien, Señor, que está escuchando este mensaje o lo va a escuchar, Dios mío, y que nunca, Dios mío, ha escuchado de usted, que usted hoy sea revelándole hacia su vida, Señor. Mi Dios, en sus manos estamos, Señor. Usa, Dios mío, glorioso, mis labios, Señor, para poder traer su palabra a su pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Sea bienvenido a la casa del Señor, amado hermano y hermana. Dele la mano a su hermano que pueda alcanzar, que está a su lado, y dígale: bienvenido a la casa del Señor. Dios quiere hablarte a tu vida. Quiero que mire a su hermano y dígale: Dios no quiere darte una palabra hoy. ¿Sí escuchó lo que dije, right? Dios te trae un mensaje. Dios no quiere darte solamente una palabra, Él te trae un mensaje. Es interesante mirar esto. En el libro de Apocalipsis, un poquito más adelante vamos a mirar esto. Hay una repetición. Y cuando en la Biblia usted encuentra una repetición, usted debería de poner atención. Y esta repetición la encuentra en este libro por 7 veces. Y es la misma, hablando acerca del que tiene oído, que oiga. Es fácil, no creo que se le vaya a olvidar. Fácil así. El oído, usted sabe que es uno de nuestros 5 sentidos. Eso es lo básico que nos enseñaron a nosotros del cuerpo humano. Pero es una parte importante nuestra. Es tan importante que necesitamos 2. No 2 orejas. No dice el que tiene orejas. ¿A qué no? Dice el que tiene oído.
la Biblia, la traducción al lenguaje actual, no sé si lo pueden poner los hermanos, dice así el mismo versículo que leímos, Apocalipsis 2:7. Si alguien tiene oídos, si dice oídos, mire lo que dice. ¿Qué dice? Que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Es interesante, ¿no? Porque dice que el que tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Los estudiosos dicen, los doctores y los de medicina, dicen que se ha probado, dicen ellos, que la salud auditiva está directamente conectada con el bienestar y salud en general. Y dicen ellos que cuando usted puede escuchar e involucrarse con el mundo a su alrededor, dicen ellos de que usted puede vivir una vida mejor y saludable, hablando del oído. Y ellos dicen que el oír tiene 5 beneficios. Los doctores, ¿ok? Esto no es, la Biblia dice otras cosas. Es interesante cuando lo miramos y cuando yo miré estas 5 cosas básicas. Ellos dicen que lo primero que produce el poder oír, dice que se puede reducir la sensación de aislamiento y soledad por oír. Se puede también, dicen ellos, aumentar la seguridad en sí mismo cuando una persona escucha o oye. Dicen también que se puede reducir la irritabilidad y el mal humor. Porque si su esposa, su esposo, su hijo está medio malhumorado, a lo mejor es que no se ha lavado bien los oídos. Eso dicen los doctores. Dice también que puede haber una mayor participación en las pláticas y las reuniones cuando alguien oye bien. Y dice que también se puede evitar, dicen ellos, el retraso en el aprendizaje cuando se oye. El oído, hermano, dice otro estudio que tiene 3 facetas y está dividido en 3 partes. El oído externo, dicen ellos, el oído medio y el oído interno. Eso es básico, ¿no? Quizás usted va a decir, no, pues ya me la sabía yo, ¿para qué lo trajo? Pero esto es interesante cuando miramos que en la Biblia Dios nos exhorta a una cosa y nos exhorta a oír, pero no solamente a oír un ruido, porque cuando hay un gran ruido, como que si no se oye bien, ¿verdad? No se puede distinguir lo que se está diciendo. Así como ahorita que están todos esos ventiladores encendidos por todos lados, usted le cuesta oír, pero está oyendo. Pregúntele a su hermano, ¿estás oyendo? ¿Estás oyendo? No le voy a decir estás oyendo inútil, no, dígale, estás oyendo. Y la Biblia dice que nos exhorta a esto, a oír, pero no solamente a oír, sino a oír bien. Oír bien. La Biblia nos exhorta tanto así que nos exhorta a oír más que hablar. Mire Santiago capítulo 1 versículo 19. Santiago dice estas palabras, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. El oír es importante en nuestras vidas. Y me llama mucho más la atención el libro de Eclesiastés capítulo 5. Si quiere buscarlo, búsquelo. Salomón dice estas palabras, es el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Este hombre dijo estas palabras en el capítulo 5 de Eclesiastés versículo 1. Y él dice, cuando fueres a la casa de Dios. Él usa una expresión. Guarda tu pie y acércate más, dice él, para oír
que para ofrecer el sacrificio de los necios. Ahí le dejo de tarea qué es eso, ¿ok? Porque no saben lo que hacen mal. Y me llama la atención cuando miramos estas cualidades o esta expresión o esta exhortación de la palabra del Señor cuando se dirige a su pueblo en la razón de oír y oír bien. Porque el oír no solamente es, le dije, escuchar un ruido allá al final. Y eso es lo que, mire, venimos muchas veces a la iglesia los martes, los jueves, los domingos. Y aquí estamos, pero solamente oímos ruidos. Y la Biblia nos exhorta, cuando usted mira en la Biblia, esta expresión, el oír es obedecer. También es escuchar. Pero más todavía, el oír es poner atención con mucho cuidado. Pero también es adquirir información. El oído o el oír está relacionado con el corazón, porque si una persona no oye bien la palabra del Señor, dice la Biblia que porque tiene el corazón duro. Y cuando usted mira en la Biblia, esta expresión, la misma expresión, tiene un eco en todo el Evangelio. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos, dijo Jesús, oiga. Cuando contó la parábola del sembrador, Mateo capítulo 11, versículo 15. El que tiene oído, oiga la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar. Una parte cayó en pedregales, otra cayó en el camino, otro cayó en los espinos y otra cayó en buena tierra. Y entonces Jesús dice, el que tiene oído, que oiga. Y después en el capítulo 13 del mismo Mateo, versículo 9, vuelve a decir lo mismo. El que tiene oídos, que oiga. Y luego más adelante en el mismo capítulo 13, versículo 43, Jesús vuelve a decir, el que tiene oídos, que oiga. Esto está cardíaco. Porque usted lo mira, hermano, mira la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, versículo 9. Lucas capítulo 8, versículo 8. Y capítulo 14, versículo 35. Todos dicen lo mismo. El que tiene oídos, que oiga. Y por 7 veces en el libro de Apocalipsis, a cada iglesia Jesús le dice la misma expresión. Aunque cada una tiene un mensaje diferente porque estaba viviendo en una etapa diferente de la historia o de la vida o de la circunstancia, Jesús le dice la misma expresión al final del mensaje. El que tenga oídos o el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Cuando usted mira la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 en adelante y al versículo 7, Jesús dice, el que tenga oídos que oiga. Cuando usted mira la iglesia de Esmirna, la iglesia que estaba perseguida, en el versículo 11, Jesús dice del capítulo 2 de Apocalipsis, Jesús vuelve a decir, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, la iglesia que estaba comprometida con el mundo. Cuando usted mira, vuelve otra vez Jesús a decirle a Pérgamo, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y vuelve otra vez en el capítulo 2, versículos 26 y 27, Jesús le dice a Tiatira, el que tiene oído, que oiga. En el capítulo 3, versículos 5 y 6, Jesús le dice a la iglesia de Sardis, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el capítulo 3, versículos 10 y 13, a la iglesia de Filadelfia, Jesús le vuelve a decir, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y en el capítulo 3, versículos 21 y 22, le dice a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia apóstata, le dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le dije, cuando algo es repetitivo en la Biblia es porque Dios quiere llamar su atención y mi atención.
Pero aquí vamos con toda esta cosa porque hay una situación muy interesante aquí. Todos los días de este tiempo he estado escuchando esta expresión que Dios pone en mi corazón: el que tiene oído, que oiga. ¿Sabe cuál es el problema? Porque Dios está mirando que la iglesia no esté escuchando su palabra. No importa cuál sea la situación de la iglesia, Dios le dice: escucha mi palabra. Hay una fiebre bien rara por ahí en las iglesias. Diga aquí no, por favor, para que despierte. ¿Sabe cuál es esa? Que dice: voy a ir a la casa de Dios, aunque sea una palabrita Dios tiene para mí. ¿Usted cree que Dios quiere que un predicador de esto que se ha aventado un mes o 2 meses preparando un sermón, usted venga que Dios solo le dé una palabra? No, Dios le trae un mensaje completo. Un mensaje completo, hermano. Cuando te acerques a la casa de Dios, ven más para oír. No venga por una sola palabra. Venga por el mensaje. Yo quiero todo su mensaje. Porque la Biblia dice, hermano, que la fe se aumenta, dice la Biblia, capítulo 10 de Romanos y versículo 17. Me gustaría que lo pusieran en la versión Dios habla hoy. Dice esta palabra así: así pues, dice, la fe nace al oír el mensaje. ¿Quiere leerlo en su Biblia? Romanos capítulo 10, versículo 17. Es un texto muy, muy conocido que usted hasta, yo creo que hasta lo tiene marcado ahí en su Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la versión Reina Valera: así que la fe es, ¿por qué dice? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe no se aumenta, hermano, por los testimonios son buenos. Diga, los testimonios son buenos. Son buenos, sí, nos animan. Pero usted escucha un testimonio y al ratito ya se le olvidó. Y hasta dice: qué terrible lo que le pasó al pastor, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? No sé, pero el testimonio estaba bueno. Pero dice la Biblia que la fe nace o aumenta cuando se escucha la palabra de Dios. Pero cuando se escucha con atención. Porque, hermano, esto de oír bien, la Biblia nos enseña que nos aumenta la fe, nos nace la fe. La palabra de Dios viene a restaurar nuestra vida, a animarnos. El oír, hermano, bien la palabra de Dios le va a traer bendiciones. Pero no solamente le va a traer bendiciones, sino que la Biblia dice que hasta lo van a perseguir las bendiciones. De verdad. Porque no me cree, no sé si se durmió tan rápido. Pero bien, hermano, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que cuando oímos, las bendiciones nos van a seguir. No me crea, váyase a Deuteronomios capítulo 28. Cuando Dios estaba hablando con el pueblo de Israel, le dice estas palabras, capítulo 28, versículo 1, versículo 2. De Deuteronomios, me encanta esta expresión, porque Moisés dice estas palabras por medio del Espíritu Santo al pueblo y le dice: acontecerá, que le dice. Yo quiero que usted lo busque para que vea que es verdad. No dice solamente oye por ahí, ¿verdad? Dice: acontecerá que si oyeres, que dice, atentamente la voz de Jehová, Dios, tu Dios, que dice, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, que dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, que dice, si oyeres. Estaría de más si le pregunta a su hermano: ¿qué es lo que has estado oyendo?
Porque hay personas, hermano, que están tan arrastradas espiritualmente que uno lo mira y ya hasta la edad de sección. ¿Qué es lo que has estado escuchando? Porque si yo escucho la palabra de Dios, y esto es interesante, porque lo primero que usted encuentra es que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. No dice: oye, escucha bien la voz del pastor que tienes en la iglesia, o la voz de tu ministerio, o la voz de Cesarito. No, dice: si escuchares bien atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y dice: Él te va a exaltar sobre todas las naciones. Cuando yo leí esto, me puse a pensar y le dije: Señor, entonces ¿qué estamos oyendo nosotros? Porque muchas veces oiga, hasta hay veces hasta que le reclamamos al Señor y le decimos: Señor, ¿por qué no me bendices? Porque no estamos escuchando bien. No estamos poniendo atención. Porque no solamente dice la Biblia que las bendiciones vendrán, sino que dice que nos van a alcanzar. Van a ir detrás de nosotros. La gente va a mirar, hermano, las bendiciones que Dios tiene para su iglesia. Los va a ver por todos lados. ¿Por qué razón? Solamente hay un requerimiento, un requisito: escuchar, oír bien. El oír bien. Y la Biblia nos pregunta a nosotros, o nos dice: el que tiene oído, que oiga bien. La iglesia, hermano, en los últimos días tenemos un problema: estamos oyendo ruidos. En un libro de homilética que tenía, que se lo presté a alguien y nunca más volvió, me acuerdo que tenía que había un requerimiento para los predicadores, y decía: por favor, no use ruidos. El escritor decía, era bastante detallista, porque él decía: cuando usted vaya a predicar en el altar o se pare, no vaya a estar metiéndose las manos a la bolsa, porque los hermanos van a comenzar a pensar qué tiene el hermano en la bolsa y no van a oír la palabra del Señor. No vaya a estarse metiendo los dedos en el oído, porque los hermanos van a pensar: a lo mejor no se limpió los oídos o le duelen los oídos. No se vaya a tocar la nariz, porque van a decir: a lo mejor quiere destornudar. Y él le llamaba a todo eso ruidos que distraen al mensaje. Y cuando yo me acuerdo de esto, estoy pensando: ¿qué nosotros estamos oyendo como iglesia? Porque, hermano, no solamente de las bendiciones, de las promesas que Dios tiene para con nosotros, pero cuando vienen las pruebas, hasta le decimos al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Sabe qué es lo que le pasa a la iglesia? La iglesia, hermano, en los últimos tiempos ya no está oyendo la voz de Dios. Ya no. Creo que por ahí hay un estudio que dice que la iglesia en el siglo XXI ya no lee la Biblia. Y por eso es que si el predicador dice salta, todo el mundo salta. ¿Os ha fijado? Estires, hermano, todos se estiran. ¿Te puedo decir es malo eso? No, no es malo. El problema es que estoy siendo un poco sarcástico en el estilo. Lo que le estoy diciendo es que muchas veces la iglesia solamente está tragando lo que escucha de los altares, pero no está comparando lo que la Biblia le está diciendo. El oír está relacionado con investigar, con adquirir conocimiento. Oír solamente la voz de Dios. Si usted oye algo que no viene de parte de Dios, mire, compárelo con la Biblia y diga: eso no es de Dios. Pero la iglesia no está oyendo la Biblia, no está oyendo la palabra de Dios. ¿Sabe por qué razón? Porque la iglesia está oyendo las redes sociales. Las redes sociales, hermano.
el Facebook, ¿va? Todo el día usted pasa viendo a Centro Familiar Cristiano, las alabanzas, las predicaciones, ya se las puede de memoria. Las redes sociales, ¿ah? Que están distrayendo nuestras vidas, hermano, y la están alejando de Dios. No me vea serio. Estamos viendo las noticias. Somos fanáticos de CNN, fanáticos de Univisión, de Telemundo, fanáticos de NBC, fanáticos, hermanos, de Fox. Y nos están acribillando por todos lados. Ya no saben ni a quién creerle. Pero no solo eso. También están oyendo la iglesia, oyendo a sus favoritos. Cuando viene al templo, quiere oír el que a usted le gusta. No, ese hermano Saúl no me gusta porque no le entiendo nada. Pero si usted no tiene que entenderme a mí, entienda lo que la Biblia dice. Y ahí si no entiende algo por ahí, pues pregúnteme. Pero la iglesia está oyendo a los favoritos. Cuando va a predicar el hermano Julano, no voy, es que me va a dormir. Ese pastor cómo se tarda. Los domingos. ¿Sabe qué son esos? Ídolos. Ídolos. Que el día que metan las 4, usted también se va a ir con ellos. Eso es lo que la iglesia está haciendo. Favoritos. Solamente escuchan o oyen lo que ellos quieren. ¿Sí? Solamente quieren oír las profecías o las palabras de ellos mismos. ¿Se acuerda que hace 3 meses le prediqué de tal y tal cosa? ¿Ah? Y todos los que predicaron de ir para allá, ¿no era Dios el que les estaba hablando, pues? Escuchan su propio eco. La Biblia dice que la iglesia en los últimos tiempos tendrá un problema. Y ojalá que usted y yo no tengamos ese problema. ¿Sabe cuál es? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Versículo 3 y 4, perdón. Vamos a verlo mejor. Váyase para allá conmigo. Quiero leer este versículo en la versión que nosotros tenemos, Reina Valera 1960, y luego después lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Timoteo capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, vamos a ver, 2 al 4. Y ahora si no trae Biblia, mire, solo mire ahí en una de estas pantallas y ahí va a encontrar el texto para los muchachos que no les gusta traer Biblia, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué dice? Leámoslo del versículo 1 para que no se vaya a perder. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3 y 4, aquí está el problema. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, que dice, comezón de oír. Mire que dice, se amontonarán maestros. Hay una versión que dice, se harán puños o tendrán montones. Se amontonarán maestros conforme a sus propios, que dice, concupiscencias,
versículo 4. Y apartarán, ¿qué dice? Y apartarán de la verdad, ¿qué dice? El oído. Y se volverán a las fábulas. Cuénteme un chiste, hermano, y yo lo voy a oír todo el tiempo. Ahora yo quiero que veamos el versículo 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente. Es una nueva traducción viviente. Mire qué dice. Llegará el tiempo, ojalá lo pongan los hermanos ahí. Llegará el tiempo, dice el versículo 3 y 4, en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Y seguirán, dice, sus propios deseos. ¿Y qué dice? Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren, ¿qué dice? Por oír. Y rechazarán la verdad y se irán tras los mitos. Hasta suave esta, ¿va? Ese versículo 3. Dice que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan que les digan lo que sus oídos. Pero mire, se mueren por oír. Lo que ellos quieren oír, dice otra versión. Lo que desean oír. Y así está la iglesia en nuestros días. Venga a hablarle de bendición, de profecías, mire hermano, cómprese la corbata roja para que no le hagan daño allá en la calle, y la gente va y se la compra. Mitos, que le cuente del cadejo, que le cuente de la ciguanaba, mitos, historias. Porque han apartado, dice la Biblia. Yo no lo digo, la Biblia dice que apartarán el oído de la verdad y se van a dar vuelta y van a comenzar a escuchar a los maestros que ellos se mueren por oír. Yo casi le aseguro, y como dijo Elmo, aunque no tengo pruebas pero tampoco dudas, yo casi le aseguro que la mayoría de predicadores de esta iglesia escuchan mejor los mensajes de otros predicadores porque creen que les van a dar mejor información que los mismos de aquí. No quiero ser arrogante, ¿ok? Pero eso es así. Yo quiero oír algo que a mí me atrae. Mitos. Se amontonan maestros, dice la Biblia, conforme sus deseos. Y nosotros que venimos de comer frijoles y arroz de por allá de nuestra tierra, llegamos aquí y medio podemos hablar inglés, ya no queremos oír a los hispanos, voy a oír a los americanos. Al Ricardo Warren, ese sí me habla. Díganme por lo menos. Jeremías capítulo 6 versículo 10 en la versión Dios habla hoy, dice estas palabras: y yo respondí, dijo Jeremías, ¿quién me va a oír si les hablo y les doy este aviso? Dijo Jeremías. Tienen tapados los oídos. Así estaba Judá. Tienen tapados los oídos. Y él dice, Señor, y no pueden escuchar. Pero dice todavía, y se burlan de tu palabra. No les agrada. Es que el que le hablen, cuando Dios le habla recio a uno, como que si no mucho le gusta, ¿verdad? Y los que están allá en las casas ahorita dicen, qué bueno que no fui hoy y aquí por la televisión lo puedo cambiar o retrasar o adelantar. Pero es que ese es el problema. Es la Biblia, es Dios el que nos habla. Y Jeremías dice, es que estos tienen tapados los oídos. Y la iglesia muchas veces está, hermano, con los oídos tapados. En una ocasión el doctor Rogers contaba algo. Él decía que un hombre cargaba 2 zanahorias, una en cada oído.
Dice que otro le decía, Señor, ¿tiene zanahorias en sus oídos? Y el hombre le decía, ¿qué? Y le dice, Señor, ¿tiene zanahorias en sus oídos? Y él decía, ¿qué? Y le volvió a gritar más duro y le dijo, Señor, ¿tiene zanahorias en sus oídos? Y el hombre le dijo, no le puedo escuchar porque es que tengo zanahorias en los oídos. Así está la iglesia, con los oídos tapados. Ya no escuchan la palabra de Dios que nos reprende, nos exhorta, pero aún también nos anima a mantenernos firmes. Mantenernos firmes, hermano, hasta el final. No solamente unos días, yo fui cristiano 20 años, ¿qué importa si ya no sigue? Tiene que seguir hacia adelante. Este camino, hermano, esta vida es hasta el final, hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero la Biblia dice que si nosotros no oímos atentamente el mensaje de Dios, hermano, cuando vengan las pruebas y las tribulaciones, ¿qué cree que va a pasar? Se va a quedar en la casa. ¿Qué cree que va a pasar con usted si llega a subir la temperatura a más de 102? Ahorita llegamos los que aguantamos con 102. ¿Ah? Los que no vinieron no aguantaban con 102 de la temperatura. Eso según estaba más temprano. ¿Ah? Si mañana sube, si el domingo llega a subir a 103, a ver cuántos aguantan. El no oír, hermano, trae consecuencias. El no oír bien trae consecuencias. El no oír bien el mensaje de Dios va a traerle consecuencias a su vida. Dios ha estado hablándonos a nosotros todos los días. Nos habló el martes pasado, nos habló el domingo pasado, nos habló, hermanos, el jueves, nos habló el domingo, nos sigue hablando, nos va a hablar el otro domingo si Dios quiere que estemos vivos todavía, y Él seguirá hablándole a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere que su iglesia se mantenga firme. Y Dios le está diciendo, si no oyes bien, vas a tener problemas en el camino. El no ir bien trae problemas, hermano, le va a traer consecuencias. ¿Usted ha visto gente que se va de las iglesias cuando tienen pruebas? ¿Sabe por qué? Porque no escucharon que la Biblia dice que aunque pases por los ríos, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Es que Dios no dice que no vamos a pasar por pruebas, hermano. Dios dice que sí. Nomás se casa uno y ya comenzó. No. Pero la cosa es que es tremendo, hermano, esta situación. No, cásense. Todos los que se quieran casar, cásense. Y ya van a ver qué chuladas esto. Es lo más bonito que puede haber. No saben lo que se pierden. ¿De verdad? El no oír bien, hermano, va a traer consecuencias. Va a traer muy graves consecuencias. Dios le dijo a Saúl, ¿se recuerda de Saúl? El primer rey de Israel. Aquel hombre bien guapo, altote, así precioso, como yo quisiera ser, así bien fornido, que dice la Biblia que era más grande que todo el pueblo. Se pasaba, estaba bien ponchado. Pero tenía un problema. Comenzó a dejar de oír a Dios. Y un día Dios le dice por medio de Samuel, váyase a primera de Samuel si quiere, primer libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 1, capítulo 15, versículo 18. Dios le dijo a Saúl, usted se conoce la historia. Dios le dice a Saúl, mira, vete a la tierra de Amalek y acaba con todo. ¿Sabe qué es todo? ¿Ah? Todo. Quema hasta las piedras, si vamos a exagerar. Sí, sí le dijo Dios. Primero de Samuel 15, 18. Mire. Y Jehová dice, te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Estaba claro o no? ¿Sí va? Está fácil, ¿no? Así, tan claro como eso. A lo mejor
Saúl creía que que Samuel no estaba siendo ungido por Dios. Pero Samuel, dice la Biblia, que ninguna de sus palabras cayeron a ti. Dios dejó que cayeran a tierra. Y Dios le dijo, vete y haz eso. Eso era lo básico, lo fácil que Dios le estaba diciendo a Saúl. Bueno, y Saúl se fue a la tierra de Amalek y comenzó a hacer el trabajo que Dios le dijo que hiciera. Pero entonces el pueblo comenzó a mirar lo mejor del ganado. Y dijo, llevémonos esa vaquita pinta que está ahí, mira, para hacerle, mira vos, para hacerle, si era chapín, ¿verdad? O fíjate vos que esto le gusta a Dios, llevémonos ese hermoso toro, mira que está ahí, para irlo a sacrificar al altar de Jehová. Y es más, llevémonos al rey y lo vamos a exhibir allá a Israel. Y se fue Saúl. Y entonces Dios lo confronta. Y mire lo que dice la Biblia, el mismo capítulo 15 de 1 de Samuel. Ahora mire el versículo 19. Samuel le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que, le dice, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Pero mire lo que dice Saúl, el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y dice, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a todos los animales, a todos los amalecitas. Más el versículo 21, más el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Acaso Dios le estaba pidiendo algo? Solo le dijo, ve y haz lo que te digo que hagas. Deje de andarle alterando a la palabra de Dios, ok, o quitándole. Y en el versículo 22 Samuel dice estas palabras. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que, ¿qué dice? En que se obedezca la palabra de Jehová. Y mire lo que le dice Samuel. Ciertamente el obedecer, esto es el oír bien, es mejor que los sacrificios. Y que le dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y Samuel dice estas palabras, porque como pecado de adivinación en la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y usted sabe, ¿no? Dios le quitó todo a Saúl. Ninguno de sus hijos, ni su nieto, nadie pudo gobernar después de él. El no ir bien, hermano, el no poner atención trae consecuencias. Y la iglesia, Dios le sigue hablando todos los días, todos los días, todos los días. Para que nos mantengamos firmes. En los últimos días la iglesia, hermano, no ha estado escuchando bien. Una razón es porque tiene tapados los oídos. Pero hay otra razón. Váyase al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Este texto de Hebreos es muy interesante. Muchas veces mi hermano Fausto ha hablado de él cuando ha enseñado acerca de este tema. En los últimos tiempos, hermano, la iglesia tiene este problema que no está escuchando bien. Y el escritor de Hebreos está enseñándoles acerca de este rey de Salem, ¿verdad? Les está hablando acerca del sacerdocio, bla, bla, bla. Y en el versículo 11, el escritor de Hebreos dice estas palabras. Acerca de esto tenemos mucho que decir, acerca de Melquisedec y todo eso. Y difícil de explicar, por cuanto no habéis, ¿qué dice? Por cuanto os habéis, ¿qué dice? Hecho tardos para oír.
Ahora yo quisiera que los hermanos me pongan ese mismo texto en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Y yo quiero que usted lo lea para que no vaya a decir que yo lo dije, ¿ok? Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Ahora lea la otra parte usted. Está bueno, ¿ah? Esa palabra tardo que dice la Reina Valera quiere decir torpe, tonto, débil. Todo eso. Y cuando yo lo vi, hermano, le digo que sí me rasqué los piojos, porque comencé a pensar y dije, Señor, esto está perro, ¿cómo está esta situación? Hasta los salvadoreños se me salió, porque en realidad cuando vi esta versión que dice sobre todo porque ustedes, les dice Dios, se han vuelto torpes espiritualmente. Y dice tardos para oír la voz de Dios. Y luego sigue diciendo el texto, mire, en el versículo 12, mire lo que dice, porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Hermano, a mí no me hable de esas cosas de que va a caer un meteorito y todas esas cosas. No, a mí hábleme suavecito, porque eso me espanta a mí. Uno quisiera enseñarle a la iglesia, hermano, lo que Dios le enseña en su palabra, pero de repente comienzan a ver de que nadie le está entendiendo. ¿No has fijado en eso? Como ahorita yo estoy aquí y veo a algunos que están en la luna y dicen, híjole, ¿qué querrá decir este hermano con toda esta onda de oír? Hay otra versión que dice que por un lado les entra y por otro les sale. Mateo capítulo 16, capítulo 13, versículo 10 adelante. Jesús dijo unas palabras muy interesantes, hermano. Y usted se va a aguantar hoy porque tenía tantas cosas que decir que como no me habían dado tiempo, así de que se va a aguantar. Capítulo 13, versículo 10 en adelante. Jesús, después de que habla la parábola del sembrador, mire lo que le dice a sus discípulos, a los que estaban cerca de él, a sus hijos, nosotros, diga, nosotros, los hijos, sí, nosotros. Porque la Biblia dice, más adelante le voy al texto, el libro de Juan, capítulo 15, dice que sus ovejas oyen su voz. Bueno, mire, a sus hijos, ya a los que estaban cerca de él, así como usted y yo, que estamos cerquita, así, mire, nosotros estamos más o menos con Dios, así como está el hermano Jordan con mi hermana Verónica, así, pegaditos a nosotros, mire. Les dice estas palabras. Capítulo 13 de Mateo, versículo 10 en adelante. Entonces, acercándole sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, diga a nosotros, porque a vosotros, les dice Jesús, os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los de afuera, a los demás, les dice él, no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará, se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, dijo Jesús. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. 14, versículo 14. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque, versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo
se ha, ¿qué dice? Engrosado. Pero mire lo que sigue diciendo. Y con los oídos, ¿qué dice? Oyen pesadamente. A mí hábleme de las cositas, esas que no vayan a dañarme el corazón, hermano. De esas. Si ya yo le digo que la Biblia dice que con un hermano llamándose hermano, dice la Biblia, y sigue siendo fornicario, pecador, mentiroso, avaro, ni siquiera te le acerques. Eso ya, hermano, eso ya no. Y la misericordia, pues. Pero eso dice la Biblia. Oír bien. Entender los misterios del reino. Ya parezco yo de la prosperidad. Entender los misterios del reino. Pero es que esto es interesante. Cuando leemos la Biblia nos encontramos con esto, hermano, y nos damos cuenta de que el problema que la iglesia tiene en los últimos días es que está oyendo pesadamente. ¿Alguna vez usted ha estado oyendo pesadamente? Es más, mire, hermano, los hermanos se van a identificar conmigo, los casados. Ese día que usted ha estado bien cansado, trabajado, ¿verdad? Y llega a su casa y a las 10 de la noche su esposa todavía le está contando el repertorio de todo, pero usted tiene un gran sueño. ¿Qué hace usted? Como ahorita, ¿ah? Ajá, sí, sí, cierto. Ya, Asael, sí, ese. No, estaba hablando de tu hija. Oh, no, perdón, el otro. Hace unos días, bueno, como 3, 4 días, veníamos de trabajar con mi hermano desde por allá por Torrens y traía un gran sueño, venía manejando y me venía durmiendo. Y mi hermano me venía contando una historia me recuerdo, ¿verdad? Porque después me cayó el 20. Venía contando, él me venía hablando para que no me durmiera y me venía contando una historia de un hombre que se había robado un dinero y que se cayó por allá y que toda la gente lo estaba recogiendo. Y entonces cuando yo vi que me miró, le digo, sí, el problema es que todos los anotaron. Y me dice, ¿a dónde los anotaron? Ojalá no me vaya a estar oyendo. Pesadamente. Están oyendo pesado, no están oyendo el mensaje correcto. El mensaje correcto que la Biblia nos enseña, hermano, que debemos de estar firmes, fieles hasta el final, porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. No estamos oyendo, hermano, que no importa las pruebas que vengan, nuestro refugio es el Dios de Jacob. No importa cuál sea la circunstancia, Dios es el que tiene la solución para todo problema que quiera venirse encima de nosotros. Al final, de Él somos. Hace unos días cuando viajamos a El Salvador, y algunos saben la historia que pasó con el vuelo y todo eso. Dios había traído un mensaje por mi hermano, por medio de mi hermano Fernando. ¿Se recuerda? Mi futuro está en las manos de Dios. Mis días están en tus manos. Y cuando el piloto dijo todas estas cosas y uno más o menos que ha leído un poquito se da cuenta de que le están mintiendo, lo primero que yo dije, mis hijos venían dormidos, mi esposa venía casi durmiéndose y entonces yo solamente le dije, Señor, nuestras vidas están en tus manos. Mi futuro está en tus manos. Y cuando regresamos a El Salvador, dice el piloto después de tanta cosa, que la turbina se había roto y que el avión había volado 3 horas de regreso solo con una turbina y con el tren de aterrizaje como 40 minutos abajo porque quería botar el gas. Y cuando llegamos vamos viendo que estaba repleta la pista de bomberos y ambulancias y todo esperándonos a nosotros. Da como cosa, ¿eh? Ya mi hermano ya ni quiere viajar por lo mismo. Pero yo puedo pensar y oí esta palabra. Mi futuro, mi vida está en tus manos.
No solo una palabra, un mensaje completo. Dios quiere hablarnos todos los días, hermano. Y ya para ir cerrando, quiero decirle lo que dice el proverbista. El proverbista nos aconseja algo muy interesante. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no deseches, dice, la dirección de tu madre. Proverbios 1:33 dice: mas el que oyere habitará, que dice, confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Si quiere buscar ese proverbio y lo quiere marcar, márquelo. Proverbios 1:33. Mas el que oyere, dice el proverbista, habitará confiado. Pero no solamente eso, dice que vivirá tranquilo, sin temor al mal. Nada le va a pasar. Espero que usted todavía no duerma con la luz encendida en su casa, ¿ok? Y con el Salmo 91 de almohada, teniéndole miedo todavía a la ciguanaba. Porque el que oyere la palabra de Dios, hermano, va a habitar confiado, tranquilo, como un león. Eso solamente lo hace el hermano Fausto. Capítulo 15 de Proverbios, versículo 31, dice, el oído, dice, que escucha la amonestación de la vida, entre los sabios morará. Y Jesús dijo que el que oye su palabra lo va a considerar como un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24. El que me oye estas palabras, dijo Jesús, lo voy a tener como un hombre que es prudente, sabio, inteligente. Y mire, la expresión que Jesús usa en Mateo 7:24 dice: cualquiera, quien sea, el que me escuche, el que quiera oír el mensaje, aquel que ponga atención, lo voy a considerar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo pueden llamar a 20 cortes, pero usted está en la roca que es Cristo. Nos pueden cerrar 20,000 locales, pero nosotros estamos en la roca que es Cristo. Se puede ir el esposo, la esposa, los hijos, nosotros seguimos en la roca que es Cristo. Puede caer quien quiera caer, nosotros seguimos en la roca que es Cristo. Puede seguir Biden, puede seguir Trump, quien sea que venga, hermano, a la política, nosotros seguimos en la roca que es Cristo. Y nadie nos va a mover de ahí, porque nosotros sí escuchamos bien el mensaje. Porque la Biblia dice, Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, que sus hijos, sus ovejas, oyen su voz. En Hebreos capítulo 13, capítulo 3, versículo 7, Hebreos capítulo 3, versículo 15, Hebreos capítulo 4, versículo 7, dice esta misma expresión: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz. Dios quiere que habitemos confiados, pero para hacer eso hay que oír su palabra, el mensaje completo, no solamente pedazos. Esta parte no me gusta, todo el mensaje completo. Hermano, salgámonos de esa estadística malvada del diablo que la iglesia no está leyendo la Biblia. Mire, así, deme un minuto más. Le voy a confesar algo. Y algo que a mi pastor quizás no le gusta, pero algo que a mí me encanta. Que los hermanos cuestionen a los maestros cuando leen algo en la Biblia. ¿Sabe por qué razón? Porque me doy cuenta que está leyendo. Que está leyendo la Biblia.
No de opiniones seculares, ay, que la María se pintó el pelo rojo y verde, y no, eso no, eso olvídese. La Biblia. Pero la Biblia dice esto, hermano. No podemos contra eso. ¿Quiere ponerse de pie? Si usted escucha la palabra de Dios, vamos a vivir confiados. El que tiene oído, oiga. Ponga atención. El que tiene oído, que ponga atención. Todos los días Dios nos habla. ¿Quiere cerrar sus ojos? ¿Cuántas veces hemos cerrado el oído a la voz de Dios? Dios nos dice camina y nosotros no queremos caminar. Dios nos dice yo estoy contigo y nosotros no queremos creer. Dios nos dice no te angusties, hijo mío. Dios nos dice no importa si estás pasando por el fuego, yo estoy contigo. No importa si los demás no te entienden, yo te entiendo. No importa si los demás te juzgan, yo no te juzgo. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Esto no va a cambiar, no va a ir para bien. Pero nosotros estamos confiados. Hay buenas nuevas. Todo el que esté escuchando este mensaje, hay buenas nuevas. Y las buenas nuevas están basadas en esta sola frase. Todos nosotros teníamos una deuda, pero un día Cristo vino y nos la quitó. Y se llevó todas nuestras cargas. Todas ellas. Y a usted solamente le dice camina. Mantente firme. Y cada vez que Jesús dice, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice, le da una promesa a la iglesia. No importa en qué lado de la historia esté usted, Dios quiere que usted se mantenga firme. Y el que me escuche que todavía no ha aceptado a Cristo, déjeme decirle que las buenas nuevas son que si usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador hoy, esa deuda que usted tiene será quitada gratuitamente. No tiene que hacer más nada, solo aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo he escuchado tu palabra y como dijo Habacuc, temí, Señor. Porque sé, Dios mío, que días difíciles vienen, pero la iglesia que escucha tu voz, oh Dios mío, morará confiada, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, he dado tu palabra como tú la pusiste en mi corazón. Tú eres el que hace, Señor amado, como tú quieres hacer. Y Dios mío glorioso, enséñanos a escuchar su voz, Señor. Quisiera que le ponga atención un momento a este canto. Sí, Señor. Sí, Señor.
escuchando